Pero vos no pusiste que te pero está ligado. ¿Cómo es que... ¿A dónde te vas? ¿Empezamos? Dale un poquitito más. Empezamos. Dios es bueno. Dale. Vamos a orar un segundito y vamos a empezar, ¿sí? Gracias, Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu Hijo. Gracias, Señor, por esta vida, gracias por esta libertad, gracias por poder servirte. Gracias por este perdón, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos ahora que tu Espíritu Santo esté hablándonos, enseñándonos, Señor. Gracias. Elevando nuestras vidas, Señor, de tal manera que podamos, Señor, ser la expresión de tu Hijo. En el nombre de Jesús, Señor. Haz tu voluntad con nosotros. Establece tu reino y santifica tu nombre en nosotros, Señor, y a través nuestro. Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hoy, Señor, hable, ministre y edifique, Señor, y restaure y rompa cadenas y transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, habíamos quedado ahí. La vez pasada, no me acuerdo ni si es la semana pasada. Sí, ahí quedamos, sí. Sí. Ahí habíamos quedado. Estuvimos hablando un poco de la libertad. Y yo le voy a ver si podemos agregar algo acá. Quiero que podamos ver detenidamente lo que dice Colosenses. Está en toda la Biblia el Evangelio. El problema es cuando nadie te orienta hacia dónde tenés que mirar, ¿no es cierto? O alguien te dice, mirá para allá, en vez de decirte, mirá para allá. Entonces, no te enfocás en el lugar que te tenés que enfocar, ¿no? Yo tengo acá un lector espectacular, y lo vamos a poner. Toda la plenitud de la divinidad habita en el cuerpo corporal en Cristo. Y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa carga. Además, en él, No sé. No se escucha. No hay problema. Se lo pierden. Lamentablemente. Bueno, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido plenitud, ¿no? Además, en Él fueron circuncidados, no con mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Noten los verbos, no se efectuará, sino la efectuó. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Bautismo, agua, bautismo. ¿No? Sí. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos.
antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. O sea, ese eis, ¿recuerdan la palabra griega? Unidos a Cristo, unidos, el enchufe. Cuando yo enchufo todos esos aparatos acá, todo tiene vida. Todo anda, todo funciona. Cuando lo saco, todo se apaga, todo desaparece, ¿no? Así que dice, antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a las potestades y a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en un desfile triunfal. NBI. Es un poco más claro, porque Reina Valera es muy buena, pero no es tan clara porque, bueno, ya su vocabulario es de muchos años atrás, ¿cierto? Así que fíjense qué maravilloso. Colosenses 2:11 dice, además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, de la vieja naturaleza. Romanos 6 habla del cuerpo pecaminoso, ¿no? Para que ya no estemos en él y no estemos sometidos al pecado. ¿Qué pasa? El pecado habita en el cuerpo adámico. Ahí el pecado reina, porque la naturaleza adámica está sometida al pecado y por eso Dios le da la ley a la naturaleza adámica, para ponerle ciertas restricciones hasta que llegara Cristo, porque si no nos íbamos a hacer tan perversos que nos íbamos a colmar muy pronto la medida de su paciencia, y ustedes saben lo que pasa cuando se colma la medida de la paciencia de Dios, ¿no? Llega un momento que Él no puede tolerar tanto pecado y destruye. Pasó en la época de Noé, pasó con Sodoma y Gomorra, o sea, llega el colmo, pasó con los cananeos. Y uno dice, ¿por qué Dios mató a chicos, a mujeres, a ancianos? Llegaron a la cúspide de su maldad y no los pudo tolerar más. Pasaron 400 años de paciencia donde Dios esperó que ellos revirtieran su tendencia a pecar constantemente y a hacer el mal, y no lo hicieron. ¿No es cierto? Y cuando el juez juzga y da sentencia, después decimos, ¿por qué Dios hizo esto o aquello? 400 años esperó. ¿No es cierto? ¿Por qué Dios hace aquello o lo otro? Voy a bajar, perdón, el celular para que no esté distrayéndonos. Ahí está. Así que pasó con los cananitas, pasó con Sodoma y Gomorra. También había mujeres y niños en Sodoma y Gomorra, no eran. También va a haber mujeres y niños cuando Él juzgue. ¿No es cierto? Pero tenemos que entender que la salvación no es un tema de... Porque muchos dicen, entonces Dios no es justo. Este no es un tema de justicia, es un tema de misericordia. Dios salva por misericordia. Acá no está involucrada la justicia de Dios, porque si Dios involucrara su justicia,
no habría nadie que se salve. Este es un tema de amor, es un tema de misericordia. Nosotros no tendríamos que reclamar justicia, no sea cosa que sea justo. Sigamos hablando de misericordia y de amor de Dios. Porque algunos dicen, no, porque Dios es malo, porque Él hace esto y hace lo otro, y por qué pasa esto y por qué pasa lo otro, ¿no es cierto? Pablo lo resume en un versículo ahí. ¿En dónde lo va a resumir? En Romanos, ¿no? Él dice, ¿por qué la muerte? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué el hambre? Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios como cosa que aferrarse. Si el ser humano hubiera tenido en cuenta a Dios como cosa que aferrarse, no habría todo esto que está pasando. Pero Él no quiso tener en cuenta a Dios como cosa que aferrarse, sino que quiso hacer su vida. Así que Pablo responde, le da respuesta a todos estos interrogantes diciendo, como no quisieron tener en cuenta a Dios como cosa que aferrarse, Dios los entregó a esa, su mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Y a su egoísmo y a su egocentrismo, y unos acapararon tanto en desmedro de los otros. Porque si, Dios dio en la tierra todo lo suficiente para que todos vivan, y para que todos coman, y para que todos estén bien. El problema es que hay un tipo que tiene la plata de todo un país. ¿Y por qué la acaparó de esa manera? Por su egoísmo. Por su egoísmo. No es que Dios dejó desamparado al ser humano, le dijo, bueno, hay varios círculos alrededor del ser humano. Yo no sé por qué estoy en esta rama, pero bueno, hay varios círculos alrededor del ser humano. Dios dejó alrededor del hombre sus padres, sus padrinos, sus tíos, sus abuelos, y como último círculo, su prójimo. Y nosotros nos hemos dedicado sistemáticamente a romper cada círculo. Ahora, desmembrando la familia, terminamos con los círculos de protección. Y vemos chicos que están desamparados, chicos que no tienen papá, que no tienen mamá, que se malforman, que no pueden con su vida, con su carácter, con sus carencias, y manifiestan por medio de su carácter, manifiestan todo eso, esas carencias que están teniendo, ¿no? Y tienen que ver porque con un ser humano egoísta y egocéntrico que desmembra a la familia para poder hacer todo lo que quiere con el otro, ¿no? O al otro, ¿no? Porque, es simplemente egoísmo expresado. Así que vemos que no podemos pedirle a Dios justicia. Estamos en una etapa de misericordia, ¿no es cierto? Y Él dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré de quien me compadezca. Porque acá no se trata de que yo estoy siendo justo, yo estoy siendo misericordioso. El pensamiento moderno es, por ejemplo, yo salgo acá a la puerta y afuera hay 4 mendigos, y yo tengo 400 pesos. Qué bendición. Bueno, tengo 400 pesos, entonces hay 4 mendigos afuera. Usted saque la cuenta. Entonces mi corazón quiere tener misericordia con esos 4, ¿no? Entonces saco un billete a cada uno y le doy 100 pesos a cada uno. El ser humano viene y me juzga a mí porque dice, hay cientos de miles
en el mundo que están necesitando de 100 pesos y vos le das solamente a 4. No es justo. No es. Yo quiero ser misericordioso con estos que están acá, con los que me encontré en la puerta. ¿No? Pero el ser humano se empeña en juzgar a Dios y decir, no sos justo porque le das a algunos y a otros no. Pero es un tema de misericordia. Tenemos que entenderlo, es un tema de misericordia. Vuelvo para atrás, vuelvo debajo de este árbol y volvemos a la primera rama. Bueno, así que aquí está hablando que por medio del bautismo, que el bautismo ha ido cambiando, ha ido mutando. Últimamente se dice que el bautismo es algo que implica solamente obediencia, algo que Dios pide y a lo cual nosotros tenemos que obedecer. Otro dice que nuestros teólogos hablan de una unión mística. Vaya ustedes a saber qué es lo que quisieron decir nuestros teólogos con esto de que en el bautismo hay una unión mística. O es el símbolo, otra palabra que tampoco está en la Biblia, de la unión mística que tenemos con Jesús. La Biblia dice que aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Más que una unión mística, es una unión espiritual. Y uno llega a ser espiritual cuando se hace uno con Jesús. Un espíritu es con Él. ¿Cuándo pasa eso? Pasó en la cruz del Calvario de forma objetiva. Pasó hace 20 siglos. Hace 20 siglos Jesucristo justificó, redimió, santificó y perdonó a toda la raza humana. Ahora, de forma subjetiva, pasa por la fe, ¿no es cierto? Algunas cosas. Y otras como en el bautismo es algo que se hace por fe, es un pedido de sepultura, porque nosotros morimos juntamente con Cristo en las aguas del bautismo, para que suceda ese cambio de vida, la muerte provista, y luego por medio del Espíritu Santo, la unión con Cristo provista. ¿Se acuerdan? Desgajado de Adán, injertado en Cristo. Somos, acá toma el símbolo de la circuncisión. Somos circuncidados, cortados de Adán, sacados de Adán y injertados en Cristo. Por eso habla de la circuncisión, no hecha de manos. Una circuncisión en el corazón, habla en otros pasajes. O sea, dejamos de ser parte de Adán y de esta naturaleza corrupta y esclava al pecado, que está bajo la ley, para empezar a ser parte o uno con Jesús y tomar de su naturaleza. Esto es maravilloso porque ahí queda, en la vieja naturaleza queda el poder del pecado. Ahí queda. En Cristo no está el poder del pecado. O sea, cómo Dios me libera del poder del pecado, que es como la rabia que infecta toda la naturaleza humana, y ya los niños de la naturaleza humana nacen ya con esa enfermedad en sí mismo. Tomemos al pecado como una enfermedad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era muy parecido a la rabia?
que le nubla la mente, que los hace actuar, se hipersensibilizan y lo hace actuar de una manera que no es la natural. Pero que el pecado que es como la rabia, que no puede ser erradicado de su portador si no muere el portador. Vieron que para terminar con la rabia hay que terminar con el portador. Por eso, muerto el perro, se acabó la rabia. Ahora, Dios nos mata en Adán, nos circuncida, nos corta de Adán en Cristo y luego nos resucita en Él. Entonces, en Adán estaba la rabia, estaba la esclavitud del pecado, estaba la ley, estábamos bajo la ley, estábamos unidos a Adán por causa de la ley, ¿no es cierto? Eso dice Romanos 7. O sea que hay que analizar, ¿no? Realmente es complejo, pero Cristo vino a terminar con nosotros, o terminar nuestra unión con Adán, para que seamos de otro, dice Romanos 7, de Jesucristo. Para ya no estar casados con Adán, ser parte de él, ser uno con él, sino nos mata y nos resucita para ser uno con Jesús. Un espíritu somos con él, dice la Escritura. Bien, vamos bien, estamos mal, dijo Menem. Así que toda esa naturaleza pecaminosa, toda esa naturaleza adámica y todo ese poder que el pecado tiene sobre nuestros miembros se termina cuando nosotros enfrentamos las aguas del bautismo y decimos: Señor, quiero sepultura, entiendo que he muerto juntamente con Cristo, y si no lo hiciste así, porque no te lo enseñaron así, hoy podés decir: Señor, creo que estoy muerto y que estoy vivo en Cristo, que he sido crucificado y enterrado en las aguas del bautismo y ahora he resucitado en Él. Cuando vos ponés tu fe en el hecho, y el hecho es el Evangelio, porque esto es lo que hizo Cristo por vos, es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvarte también del poder del pecado. Entonces ya no se enseñorea más sobre vos, ya no está, porque uno no puede resistirse al pecado si está en Adán, porque Él es Señor. Vos podés reprimirlo por un tiempo, pero tarde o temprano vas a caer. No hay forma. O sea, si te dijeron luchar contra el pecado, estás frito. Lo único que vas a obtener es frustración. No hay forma de que puedas vencer al pecado, porque si hubiera forma, no hubiera muerto Cristo. O sea, si la raza humana pudiera por sí misma vencer el pecado y agradar a Dios con sus hechos, no hubiera muerto Cristo. No hay forma de vencer el pecado. Dios nos saca de Adán y nos saca del poder del pecado y nos pone en Cristo. Es muy difícil. Pero, o sea, se necesitan muchas horas para que esto en algún momento haga un clic en tu cabeza y vos digas: ¡soy libre! ¡Soy libre! ¡Estoy muerto! ¡Jairo, estoy muerto! Cuando vos podés decir eso y decir: ¡soy libre!
sabio. Lo tenés que ver. Entonces, te lo tienen que predicar. Acá está el pastor, así que lo tienen que mostrar así, 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 hasta que por ahí decís, cuando hiciste así, tus cadenas se cayeron. Se acabó el poder de pecado sobre tu vida. No hay más poder sobre tu vida. Entonces, ahora, como vivo de entre los muertos, ¿qué hago con estos miembros? Pablo dice, por su humana debilidad, porque hubo un par de personas en el huerto del Edén que fueron tentados y cayeron. Prefiero que inmediatamente tomen una decisión de lo que van a hacer con estos miembros que alguna vez fueron instrumentos de iniquidad. Agarren, preséntenselo a Dios. Y digan, Señor, estos miembros que alguna vez fueron instrumentos de iniquidad, yo te pido que los santifiques. O sea, los apartes para vos. Santificar, apartar. Y los hagas instrumentos de tu justicia. O sea, una vez que me sé libre, ahora puedo acercarme a Él y decirle, estos miembros te van a servir a vos. Santificarlos. Y hacerlos instrumentos de justicia. Eso nada más. Toca tomar una decisión. O sea, si ustedes esperaban hacer algo, sí, hay que decidir. Una vez que Él lo hizo todo y uno lo creyó, uno decide qué va a hacer con esta libertad, ¿no? Fuimos liberados de la naturaleza esclava del pecado que la dominaba y esclavizaba, y de la ley, ¿no? Primera de Corintios 15:55, Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, porque por medio del pecado entró la muerte al mundo, ¿no? Y el poder del pecado es la ley. Porque Dios decía, no mates, no robes, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo demás. Entonces, de ahí, la muerte con el aguijón del pecado te daba muerte a vos. Y la ley, que era para otra cosa, la ley no es mala, sino es justa, santa, ¿no? Y buena, pero como dice Pablo, personificando a un judío que quería cumplir la ley, dice, pero yo soy carnal. Él se da cuenta de lo que es. Ese es un problema que no tenemos, que es un problema que los evangélicos tenemos. No nos damos cuenta de nuestra miseria. Nosotros todavía pensamos que podemos cumplir la ley, ¿no? Y predicamos, cumplir la ley, amar más, no mientan, no hagan. Entonces yo intento y jamás logro eso, ¿no? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? El poder del pecado era la ley. Estas no están en las que te pasé, Jairo. Pero viste que yo las voy agrandando. Gracias, Jesús. Bueno, un trozo de historia. Así terminamos con este tema. Y empezamos con los 3 misterios del creyente. El 6 de diciembre de 1865 se aprueba la 13ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América, aboliéndose la esclavitud. ¿No? Entonces, todos los esclavos de Estados Unidos fueron declarados libres, ¿no? Pero, yo creo que ya lo conté, los hacendados, los que tenían su fortuna por medio del trabajo de esclavo, iban a perder mucha ganancia. No es que iban a dejar de ganar, iban a tener que pagar más, porque
porque ya no eran esclavos. Entonces, ¿qué hacen? Encierran en sus haciendas a sus esclavos y no los dejan llegar ni a los pueblos ni a las ciudades para que no se enteren de la declaración de su libertad por medio del gobierno de los Estados Unidos. Entonces ellos siguieron trabajando como esclavos 10 años, 15 años, 20 años, hasta que murieron. Sus hijos fueron esclavos y algunos fueron violados, torturados, muertos. Sus mujeres, sus niñas siguieron siendo esclavos, siendo libres. Eran libres. Por eso en esa imagen que teníamos al principio, donde habíamos quedado la otra vez, decía cuál es la causa por la cual un creyente puede ser esclavo del pecado. Y la causa es la ignorancia. No saber esto que yo le estoy contando ahora, no saber el Evangelio. No saber que es libre y se le ha negado de alguna forma ese saber. El hacendado ha hecho todos sus artilugios para que vos no logres enterarte de que sos libre. Porque si vos te enterás que sos libre, agarrás tus cosas y te mandás a mudar. Por eso la Biblia dice, conocerán la verdad. La esclavitud al pecado es un tema de ignorancia. Los vicios, las pasiones del cuerpo, todo lo que nos puede atar al pecado es un tema de ignorancia. Porque fuimos libres, porque Dios ya declaró la enmienda. ¿Pueden entender eso? Bien. El poder de la ignorancia, ¿no? Gracias, Jesús. Ustedes saben, voy a correr varias imágenes, no puedo darle todo lo que está acá, ¿no? Pero vamos a ir viendo algunas cosas. A ver. Hay un pecado que trata la muerte o la sangre de Cristo, ¿no? Que es el pecado como fruto, ¿no? Nuestros pecados. O sea, somos esclavos del pecado y por eso pecamos. No pecamos, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos por lo que somos pecadores. Somos esclavos del pecado y nuestro fruto es pecar en la naturaleza adámica. Pecamos porque somos pecadores, ¿no? Y ese fruto lo trata Jesucristo con su sangre y limpia el fruto de pecado. Lo limpia por completo. Todo el fruto, no solo el fruto que hayamos cometido, porque ustedes no habían nacido, ni yo tampoco, cuando Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Por cuántos frutos de pecado pagó Cristo? Por todos, los presentes, los pasados y los futuros. O sea que el pecado de mañana ya está pago. Vos podés pecar y caerte muerto y ya está pago. El abogado que tenés en el cielo, el acusador va a decir, él pecó antes de morir. Y el abogado que está en el cielo va a decir, yo pagué por ese pecado. Hay que pensar mucho.
pero es así. Nos han dicho, ¿y qué pasa si vos pecás y ya fue pago? Ya pagó. Hay dos abogados, tenemos uno en la tierra y uno en el cielo, ¿no es cierto? Lo hablábamos la clase pasada. Tenemos a Cristo como abogado en el cielo haciendo que se cumpla todo lo que Él hizo por nosotros. Enfrentando al acusador cada vez y cada vez diciendo está pago, está pago, está pago, está pago, ¿no? Y el abogado que está en la tierra, que es el Espíritu Santo, está encargado de que nosotros tomemos posesión de lo que Cristo hizo por nosotros. Nos lo recuerda y hace, si nosotros ponemos la fe en el hecho, Él hace que ese hecho se haga realidad en nosotros. La fe es lo único que necesita el Espíritu Santo para hacer realidad el hecho de Dios. Y el hecho de Dios es el Evangelio, no es otra cosa, no tiene que ver con otra cosa. Es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para santificación, para redención, para justificación, porque Él nos ha sido hecho por el Padre sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos ha sido hecho, Él es nuestra sabiduría, nuestra santificación, nuestra justificación y nuestra redención. No hay nada que hacer más que creer. Y una vez que uno cree y recibe lo que Él es para nosotros, se presenta libre a Dios como vivo de entre los muertos para decir, ahora sí, ahora puedo servirte. Ahora no soy más esclavo del pecado. Ahora puedo. Y tomo la decisión de presentarlo para que estos miembros sean apartados para el servicio de Dios. Y tenemos por nuestro fruto la santificación y como nuestro fin la vida eterna, dice Pablo. Terminando Romanos 6. Así es. Así que la sangre de Cristo termina con el fruto del pecado y ese fruto hay que limpiarlo y fue limpiado por la sangre de Cristo. O sea, necesitábamos ser limpiados, pero también está el pecado como árbol, ¿no? Y de ese pecado necesitamos ser liberados. Liberación, que es lo mismo que el término bíblico redención, ¿cierto? Es una liberación de una esclavitud. No, necesitamos ser liberados. Y el Evangelio, el Hijo, nos ha liberado, como leíamos hoy, nos ha circuncidado de Adán, nos ha sacado de Adán, donde está el poder del pecado y sobre quién rige la ley. Por eso nosotros no estamos bajo la ley, pero todos los adámicos están bajo la ley. O sea, la ley no va a ser cortada ni abrogada, ni una jota, ni una tilde, que no, o sea, la ley no va a cambiar para el adámico. Todos los seres humanos que no acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador van a ser juzgados por la ley. ¿Ah? Pero nosotros no estamos bajo la ley, porque fuimos sacados de la naturaleza adámica a la cual se le dio la ley. ¿Y dónde dice la Biblia? ¿Y dónde dice la Biblia? Bueno, Pablo le habla a Timoteo en la primera carta, le dice, y sabiendo esto, que la ley es buena si se usa legítimamente. Sabiendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor, para el parricida, para el homicida, para el mentiroso, para el adúltero y
etcétera, etcétera, y para todo aquel que se oponga a nuestro evangelio, dice Pablo. No fue dada para el justo, porque vos fuiste declarado justo, porque Cristo es tu justicia. Él es nuestra justificación. ¿Vamos entendiendo? Vieron que el Evangelio no era nada sencillo. No es sencillo. Por eso tanta confusión, ¿no? Cuando en el 54 se dio ese avivamiento en Argentina, que había, no sé si 30.000 evangélicos en Argentina, y de golpe y porrazo, en 40 o 50 días de campaña, pasaron por ese estadio de Atlanta 6 millones de personas, lo que había en el país. Y 2 millones quedaron como fruto, y las personas, los hermanos pastores que fueron levantados y todo lo demás, no tenían capacitación, hacían lo que podía dentro de su preparación. Por eso hay muchas cosas que creemos que no son realidad, pero claro, ese avivamiento fue tan grande. ¿Ustedes se imaginan que en el estadio entraban 80.000 personas y afuera había 200.000 todas las noches? Y que al otro día todos los camiones de la municipalidad tenían que venir a llevarse las sillas de ruedas que quedaban tiradas, las muletas que quedaban tiradas, y levantar hasta las dentaduras postizas que quedaban tiradas, porque los dientes pajaban y tenían que sacarse la dentadura. Y no estaban adentro del estadio, estaban afuera del estadio. Acá en Argentina pasó algo tremendo en el año 54. Fue tremendo. Y aunque el Evangelio no estaba bien visto, este hombre vino, se presentó delante de Perón, y Perón tenía cáncer de piel. Tom Heath, ¿no? Tenía cáncer de piel, y él, a hablar con Perón y Perón pedirle que se podía orar por él, y cuando es sanado, le dice al secretario que estaba sentado ahí: a este gringo le das todo lo que le pida, Y el mismo Perón hacía que los hospitales enviaran sus ambulancias con sus enfermos a la campaña. O sea que traían en ambulancia a los enfermos, y una vez que se sanaban, volvían. Fue tremendo, pero no había pastores capacitados para enfrentar tanta demanda, tanta multitud. Y bueno, después tuvimos estos inconvenientes. En el avivamiento de Estados Unidos también, en el 1902. O sea, fue tremendo lo que pasó. Y superó toda expectativa, y superó todo, ¿no? Y bueno, después nuestra doctrina sufrió con todo esto. Y ahora tenemos muchas cosas mezcladas y muchas cosas que cambiar y que entender y que enderezar. Entre ellas está la libertad del pecado, ¿no es cierto? Para que ya no le digamos más a la gente: vos tenés que luchar contra el pecado, sino que le digamos: vos fuiste libre del pecado. Le demos la noticia, la buena noticia, le hagamos entender la verdad, y entonces la misma verdad, cuando la vea, cuando la entienda, cuando el Espíritu Santo le ilumine la mente y el corazón, se acabó el vicio, se acabó sus pasiones, se acabó la esclavitud, alguna adicción, se acabó todo. La verdad te hace libre. Así es. A ver, vamos a ver otras imágenes. Perdón, tengo que cortar así. Gracias, Jesús. Bueno,
acá está. Estas imágenes hablan del bautismo. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo somos libres? ¿Cuándo somos cambiados de naturaleza? ¿Cuándo sucede el hecho objetivo y cuándo sucede el hecho subjetivo? En la cruz, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, ¿no? Y el hecho subjetivo es en el bautismo. Yo hago mío el hecho de Dios. Yo digo, lo creo lo que pasó en la cruz. Pido sepultura para morir con Él y resucitar en Él. Bien, la fórmula correcta. Esto está basado en Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Primero, el saber, ¿no? Hablábamos de la importancia del saber hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? ¿No? Sin saber no hay en qué apoyar nuestra fe. Si no hay un saber correcto, nuestra fe no se apoya en el lugar correcto y no están los resultados que deben estar, ¿no? Si yo al hermano, en vez de decirle que ha sido hecho libre, le digo que debe luchar, él se va a apoyar, va a poner su fe en esa palabra, en que debe luchar, y va a ser vencido vez tras vez. En cambio, si pone su fe en el hecho correcto, es libre. Saber. Romanos 6 habla de este saber. A ver si yo lo puedo rápido leérselo. Para que vean que no le estoy mintiendo. Gracias, Jesús. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Saber, ¿no? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por eso se pide sepultura. Esto es la analogía con una semilla, o sea, la semilla cae a tierra y muere, y entonces lo que lleva adentro, la vida que lleva adentro, es la que sale a la luz. Mientras no caiga a la tierra y muera, lo que lleva adentro, la vida de Cristo, lo que está dentro de Él, no puede salir a la luz. Ahí está el cristiano carnal, que vive en la vieja naturaleza y lleva adentro la nueva naturaleza, pero por ignorancia, por no saber o por decisión, no sé, propia, vive en su naturaleza antigua, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La vida nueva viene cuando nos despojamos de la vieja, y nos despojamos de la vieja cuando pedimos sepultura, aceptamos el hecho de que hemos muerto ya juntamente con Cristo. No que tengo que morir, sino que he muerto. El hecho lo ha hecho el Señor en Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la vieja naturaleza, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado, la vieja naturaleza, el cuerpo de pecado, donde habita el pecado, donde reina el pecado, ¿no?, sea destruido. La palabra es inoperante, o sea, ya no pueda operar. No es que sea cirujano, sino que no pueda manejar o que no esté más en esa naturaleza, no pueda desarrollarse ahí, ¿no? Sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Se acabó el servicio del pecado, ¿no? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
o ha terminado con el pecado, o ha sido liberado del pecado, ¿no es cierto? Esto es lo que tiene Reina Valera, que tiene unas palabras que al final no terminamos de razonar bien lo que quiere decir, ¿no? Si bien es una traducción excelente, las palabras son antiguas, ¿no? Bueno, dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo nuevamente, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Lo que está queriendo decir el apóstol ahí es que nosotros tenemos que imitar a Jesús, ¿no? Y morir de una vez al pecado y vivir para Dios de una vez. En ese hecho glorioso de la muerte de Cristo, por medio de pedir en el bautismo nuestra sepultura. Si no lo hicimos y fuimos bautizados, podemos decir, estoy muerto, y creerlo, y zapatear un poco, de alegría, porque ahora sí puedo servir, ¿no? Bueno, lo segundo es considerar, está en el versículo 11. Considerar es fe, ¿no? Dice, así también vosotros, consideraos muertos. ¿Qué tengo que hacer? Porque si nosotros tenemos el hacer, ¿qué tengo que hacer para ser libre del pecado? Bueno, ya fuiste hecho libre del pecado, así que considerate muerto. ¿Quién era el primero que se consideraba muerto? Pablo. Ya no vivo yo. Para que se dé el Cristo en mí, tiene que darse primero el ya no yo, ¿no? Y el ya no yo se da cuando yo pongo mi fe en el hecho y me considero muerto. O sea que no está mal que yo diga hoy, ya no yo, Cristo en mí. No está mal, al contrario, hay que hacerlo hasta que se haga carne, hasta que mi fe sea depurada totalmente y ya no viva yo. Porque la prueba es para depurar la fe, para que la fe sea más pura, más concisa, más fuerte, y la realidad del hecho de Dios se haga cada vez más real, ¿no? Es como el control remoto cuando está muy lejos, ¿no? Por ahí parece que agarra, que no agarra, y por medio de la prueba nos van acercando, ¿no? Cada vez más cerca y agarra cada vez más hasta que el poder de hacer lo que tiene que hacer se da como debe hacerse, ¿no? Así se depura la fe. Bueno, considerarse muerto, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Luego viene eso de presentar nuestros miembros a Dios, ¿no? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, ¿no? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? ¿Cierto? Una vez que somos libres, ya, ¿para qué nos vamos a entregar nuevamente? Ya soy libre. Pero gracias a Dios, miren lo que dice, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ahora han obedecido a esta forma de doctrina, han pedido sepultura, se han bautizado, han creído que han muerto juntamente con Cristo, han creído esta forma de doctrina, han creído que ahora son uno con Él, han creído que fueron hechos libres del pecado, ¿no? Y liberados
del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. No que me liberé, fue liberado. No es que luché contra el pecado y me liberé. No existe eso. Lo hacemos existir nosotros, pero no existe. No existe. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la inmundicia, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres a causa acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte, ¿no? Mas ahora habéis sido liberados del pecado. Miren los verbos, todos son pasados. No es que tengo que ser, sí, pastor, yo sé que tengo que morir, ¿no? ¿No? Ya fue. Eso es lo maravilloso, ya fue hecho, ya fue consumado, ¿no? Mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. El fin de todo el Evangelio es el servicio. La vuelta al reino, la vuelta a obedecer al Rey, la vuelta a servir al Rey, que habíamos abandonado en la vieja naturaleza. Dice, mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, miren qué maravilloso, cómo se puede entender si uno los orienta hacia donde tienen que mirar, ¿no? Al lugar correcto. También habla de andar, pero esto ya está en Romanos 8, y si no acelero un poquito, no termino más. ¿No? Anden en Cristo, ¿no? Anden en Él, vivan en Él, que Él sea su potencia, o sea, para todo lo que necesiten. Ustedes tienen que declararse incompetentes, como los jueces nuestros, ¿no? Tienen que declararse incompetentes. No puedo. No, pero hay que hacer tal cosa. Yo no puedo. Hacelo vos en mí. Yo no puedo. Uno tiene que declararse cuadripléjico. Vos me tenés que llevar, vos me tenés que traer, vos me tenés que vestir, vos me tenés que limpiar, vos me tenés que alimentar, todo Él es nuestra fuerza, nuestra potencia. Él es nuestra potencia. Uno no puede enfrentar a Satanás, ni puede enfrentar al pecado, ni puede enfrentar a nada en nuestras propias fuerzas. Uno siempre tiene que decir, cuando escucha la voz de Satanás, decir, Señor, te buscan. Entonces Satanás está ahí en la puerta esperándote a vos. ¡Ay, me equivoqué de casa! Va a decir, ¿no? Así es, andar en Él, andar en el Espíritu. Somos un espíritu con Él. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios. Ese pasaje siempre se lo dimos al Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿No es? O sea, en este pasaje está hablando de Jesús. Lo único que nosotros siempre se lo atribuimos al Espíritu Santo. En otros pasajes habla del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El Espíritu del Señor está en vos, hay libertad. Perdoname, pero no podés ser esclavo. Vos no podés ser esclavo, nadie puede ser esclavo.
Porque aquel que se ha unido al Señor, un espíritu es con Él. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Somos libres para servirle, ¿no? Gálatas, la Reina Valera tiene un error en Gálatas, creo que es 5:19, no me acuerdo bien el versículo, que dice, si anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es como que le dice al creyente, ustedes no tienen que satisfacer los deseos de la carne. Ustedes tienen que resistir los deseos de la carne, pero está mal el verbo. En la NBI está corregido y en otras versiones modernas está corregido. Dice, anden en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. O sea, hay un cambio de verbo. Entonces, cuando uno anda en Cristo, ya no tiene que cumplir los deseos de la carne. O sea, porque en la carne está el pecado, y el pecado es Señor, y el Señor te va a obligar a hacer lo que Él quiere que hagas. Si andás en el Espíritu, ya no vas a satisfacer los deseos del Señor que está en la carne. Eso quiere decir, pero con ese pequeño error tuvimos muchos problemas durante muchos siglos, porque es como que el cristiano tenía que luchar contra los deseos de la carne. Y el cristiano fue liberado de la carne y sus deseos. En la cruz de Cristo el cristiano crucificó la carne con sus deseos. También lo dice Gálatas. ¿Cómo que el cristiano crucificó? Sí, cuando yo dije, Señor, pido sepultura, ahí se hace subjetivo el hecho de mi crucifixión, mi muerte y mi resurrección en Cristo. Mi cambio de naturaleza. ¿Entienden? Porque el Evangelio es un cambio de naturaleza. Los que están en Adán van al infierno, los que están en Cristo van al cielo. Son dos naturalezas. Los nacidos de la carne es. ¿Entienden? Dos naturalezas. Si estás en Adán vas a tener que satisfacer el Señor de Adán, que es el pecado. No vas a poder resistirte. Vas a poder reprimirlo un tiempo y después te va a dar síndrome de abstinencia. Y vas a terminar pecando. Así es. Y ofrecer tiene que ver con ofrecer estos miembros que alguna vez fueron instrumentos de iniquidad, ¿no? Y después vamos a terminar este tema con otra historia. Vieron que soy bueno para las historias. Dicen que había en esa época, en la época de la esclavitud en los Estados Unidos, se hacían remates de esclavos, se subastaban esclavos, se vendían, ¿no? Venía un carretón tipo jaula, ¿no? Y adentro había esclavos con grilletes, entonces ese carretón tenía barrotes, entonces la gente podía ver lo que querían comprar esclavos, podía ver cómo estaba, si estaba flaco, si estaba gordo, si parecía sano, si parecía enfermo, ¿no? No sea que comprara a un enfermo y después se le muriera la inversión, ¿no? Entonces dicen que había uno vendiendo a una muchacha joven, de color, unos 20 años. Y esa muchacha estaba en ese carretón y tenía grilletes en las manos. Y había dos oferentes, dos personas que estaban ofertando por esa muchacha. Entonces, miraba al otro y decía, yo voy a poner tanto. Y le decía al otro lo que iba a hacer con la muchacha.
y cómo la iba a hacer trabajar, y cómo la iba a hacer sufrir, y cómo la iba a abusar, y cómo la iba a violar. Y de este lado, ponía un poco más y le decía a esta, no, ella va a ser mía. Y le decía cómo la iba a ultrajar, cómo la iba a violar, cómo la iba a hacer trabajar, cómo la iba a hacer sufrir. Entonces la muchacha lloraba porque sabía que no había escapatoria. No importa cuál de los dos ganara la compulsa, igual la iban a violar, la iban a usar, la iban a hacer sufrir, la iban a maltratar. Pero dice que llegó otro oferente y puso una cantidad tan grande y de una vez que fue imposible para estos dos seguir ofertando. Entonces este oferente agarró, pidió la llave, el título de propiedad, abrió el carretón ese embarrotado, abrió la puerta, abrió los grilletes, le dio la llave, le dio el título de propiedad y le dijo: yo te compré para que seas libre. Y pegó media vuelta. Y se empezó a ir. Y la muchacha quedó con las llaves y con su título de propiedad en la mano. Así como atontada, porque ¿qué pasó? No, jamás hubiera esperado eso. Y miró hacia el costado y vio a aquel que la estaba vendiendo hace unos minutos. Y vio a los otros dos que estaban ahí, que estaban ofertando para violarla, maltratarla, hacer de ella una esclava. Y dijo: ¿cuánto me va a durar la libertad? Siendo así que yo soy una mujer de color que no tiene derechos en este país. Y estando esta gente acá, me van a volver a esclavizar, me van a volver a vender. Entonces la muchacha bajó corriendo y se fue detrás de la persona que la había comprado, se tiró a sus pies, lo abrazó y le dijo: yo te voy a servir todos los días de mi vida. Le digo esto por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad alguna vez presentaste los miembros para servir a la injusticia, ahora como vivo de entre los muertos, presentate a Dios como libre entre un montón de esclavos, como vivo entre los muertos. Y decirle: Señor, estos miembros que alguna vez fueron instrumentos de iniquidad, te pido que los santifiques y los hagas instrumentos para tu justicia. Bueno, terminamos acá este primer tramo y luego vamos al ministerio de los hermanos. Nos ponemos de pie, oramos y después se toman unos mates y convidan. ¿Y por qué no decir, levantar las manos y decir: Señor, soy libre? Y ahora como vivo de entre los muertos. Y tomo esta decisión. ¿Cuánto te va a durar la libertad en medio de tanta esclavitud si no te abrazás a aquel que te hizo libre y le pedís ser su esclavo todos los días? Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por revelarnos por medio de tu Espíritu Santo la verdad que nos hace libres. Gracias, Dios mío, porque todos los que están en Adán van camino al infierno y porque todos los que están en Cristo van camino al cielo. Señor, gracias porque estoy en Él. Gracias porque me has sacado de mi futuro nefasto y me has puesto en tu Hijo.
Pero no quiero quedarme con esta libertad, Señor, para usarla de una manera incorrecta, sino que quiero presentarme acá delante de vos como vivo de entre los muertos. Y quiero presentar estos miembros que alguna vez usé para deshonrarte, que usé para hacer lo malo delante de tus ojos, que usé para alimentar cosas que no eran agradables a tu corazón. Señor, ahora estos miembros, Señor, a los cuales les has sacado los grilletes, estos miembros que ahora gozan de una libertad que no tenían, Señor, en el nombre de Jesús los presento delante de ti para pedirte que los santifiques, que los apartes, porque quiero servirte todos los días de mi vida. Por eso te pido que los apartes, que los santifiques y que los hagas instrumentos de justicia. En el nombre de Jesús. Quiero usar mi libertad para decidir a quién voy a servir. Quiero usar hoy mi libertad para decidir a quién voy a servir. Hasta hace un tiempo atrás, por no conocer la verdad, no podía decidir a quién servir y siempre terminaba sirviendo al pecado. Gloria a Dios. Ahora quiero, Señor, usar esta libertad para poner mis miembros acá delante de vos, para que vos los santifiques y los hagas instrumentos de justicia. Gracias, Señor. Hazme tu siervo todos los días de mi vida, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es bueno. Bueno, a tomar más.